Hola, muy buenas. Bienvenidos al Racimo Perspectivo. ¿Cómo están todos? Seguimos transmitiendo una semana más en directo desde Barcelona. Tengo a Cristian del otro lado, desde Holística FM en la operativa. Y tengo el chat abierto, ahora mismo el chat de Holística FM, para quien quiera participar del programa, como siempre, es bienvenido y agradece. Se agradece la participación. Como siempre, el directo tiene su punto interesante, mágico, y es un placer para mí que haya gente del otro lado, que puedan preguntar, comentar, incluso saludar. Todo, todo es positivo. Acá en Barcelona ya estamos terminando el verano, un verano bastante intenso, con olas de calor y momentos bastante extremos del clima. Me imagino que del otro lado también el invierno fue duro, el clima está como está, es lo que nos toca como sociedad, de que el clima se haya alterado, de que no sea el clima que teníamos hace 30 años atrás, por ahí, que se marcaban claramente los ciclos de las estaciones, que uno podía contar con el verano como el verano y la primavera como la primavera, el otoño como el otoño, el invierno como el invierno. Ahora todo es un desmadre y hay que estar en continua adaptación a esto del clima. Sobre el tema del clima, justamente estaba viendo un proyecto innovador de la Fundación Libera, que es sobre el tema de la basura en la naturaleza, y un término en castellano o en español que propusieron, que es el de basuraleza, para denominar a toda la basura y los restos de residuos que se encuentran en la naturaleza, sea en la tierra, en el agua, etcétera, y que no solo están afectando demasiado a las especies, a la naturaleza en sí misma, a nosotros, sino que es algo que se puede agravar y agravar y agravar si no lo paramos. Claro, acá en España está habiendo mucha concientización con el tema del reciclaje, con el tema de la separación de los elementos para reutilizar plástico, papel, el tema del orgánico, etcétera, pero nunca es suficiente, porque la basura no para, no para, no para, no para. Siempre estamos generando basura. Al final somos una sociedad que está construida sobre la basura y sigue y sigue y sigue generando basura. Acá en el Racimo Perceptivo ya hicimos en su momento un programa especial sobre la basura y nunca está de más recordar este tema, porque nosotros somos responsables de las acciones que hacemos y también somos responsables muchas veces de inculcar ciertos valores o ciertas tendencias en personas que están a nuestro cargo, sobre todo cuando hay niños. eh, es importante que aprendan desde pequeños a no generar basura por sí misma, o el tema de reciclaje, de la reutilización. Es un tema muy importante porque el medio ambiente lo está pagando con sequías, lo está pagando con incendios, lo está pagando con extinción de especies, lo está pagando con la contaminación del agua, del aire, de la misma tierra, la contaminación de los animales, porque está comprobado que, por ejemplo, cuando estamos comiendo pescado, estamos ingiriendo plástico también.
porque el plástico se desintegra y las moléculas de plástico están prácticamente en todo. Y entonces estaba viendo este proyecto de esta fundación, parecía muy, muy, muy interesante, porque estaban generando ropa, tejidos a partir del plástico recuperado, a partir de la lana, el algodón reciclado, el nylon, todo lo que reciclaban, lo están transformando en ropa y la están vendiendo. Claro, la venden para reinvertir en la fundación y todo eso, me pareció súper interesante. Claro, luego vi y la moda, los productos que venden están a precios muy elevados. Quiero decir, muy elevados para el común de la gente, eh, la gente de a pie, ¿no? Y parecía muy interesante porque uno se pone a pensar si los propios gobiernos, siempre llegamos a este tema de los gobiernos, pero bueno, son los que manejan los hilos en un punto de nuestras vidas, fueran capaces de reutilizar toda la basura que se genera y rehacer mm, ropa, por ejemplo, con esos elementos, no solo generarían puestos de trabajo y generarían conciencia, sino que también podrían utilizar por ahí esa ropa que se está creando para ayudar a los más necesitados. Porque hay gente que no tiene recursos para comprar ropa, algo tan elemental que muchas veces es una necesidad. Y no, no todos piensan en esto a veces. Y como siempre digo acá en el racismo perceptivo, es importante ponerse en las botas del otro, ponerse en el lugar del otro y sentir las necesidades del otro para, por un lado, poder agradecer lo que uno tiene y por el otro lado, por ahí, poder dar una mano desde el lugar que cada uno pueda actuar, poder llegar a ayudar, llegar a colaborar o a aportar un granito de arena, un poco de buena vibración. Cristian, ¿cómo estamos? A mí me salen, como siempre, gráficos y cosas raras, pero me imagino que se debe estar viendo bien. Te agradecería que me digas cómo está la transmisión, así puedo seguir, me tomo un mate, se ve bien, perfecto. Muchas gracias. Hoy estoy otra vez dentro de la casa, más cerca del router, para que la transmisión sea fluida, porque a veces cuesta tener, digamos, bueno, una transmisión de calidad, ¿no? Un programa sin cortes, sin interferencias. No sé, a mí a veces me salen como ahora, mi imagen de referencia me sale toda llena de, me veo, es muy divertido porque me veo dividido en tres y con todas rayas de colores, es muy divertido. Entonces me pareciera que se está viendo raro del otro lado, por eso le preguntaba a Cristian. Uy, te ves súper, gracias. Muchas gracias. Sí, no, les mandaría una, bueno, o a Cristian, te mandaría una captura de lo que estoy viendo de mi imagen de referencia porque es divertidísimo. Parece que se estuviera transmitiendo cualquier cosa, pero me encanta que el programa salga bien. Incluso el de la semana pasada lo veía así como lo estoy viendo y me parecía que solo se escuchaba el audio y que la imagen era malísima. Y sin embargo después lo pude ver porque como lo estaban transmitiendo en directo quedó ahí como colgado en la red holística. Y esa misma noche creo que lo pude ver de la misma transmisión en directo que estaba en repetición y me hizo mucha gracia cómo se veía a cómo me veo yo. Pero bueno, nada, ahora se arregló mi imagen, me va muy bien, la verdad, la pantalla de referencia, porque no, en un punto puede ser como una distracción esto de estar así viendo rayitas de colores y nada.
y la imagen rara. Me parece como que se estuviera viendo mal. Ah, qué rico el mate. Bueno, entonces, como les decía, es, es un tema que ahora mismo es algo que hay que incorporar a nuestras vidas. El hecho de pensar en el medio ambiente, el hecho de pensar cómo poder tener acciones responsables, acciones conscientes y sobre todo poder inculcar esto a las nuevas generaciones. Porque es que si no ponemos la semilla de la conciencia en los que vienen, todo se puede destruir más rápido de lo que se está destruyendo. A ver, veo que escribió acá Agos, dice buenas tardes Rómulo. Buenas tardes Agos, muchas gracias por escribir. Bienvenida Racimo. Como estábamos hablando del tema de la responsabilidad de nuestras acciones, que muchas veces esto está muy enfocado desde el punto de vista de lo que uno piensa, lo que uno dice, que está bien, por supuesto. Hay que tener conciencia sobre nuestras acciones, sobre nuestros pensamientos, sobre lo que decimos y lo que hacemos, pero en cuestiones básicas del día a día, como la basura que generamos, es importante también poder dar un, un ejemplo a nosotros mismos primero y quizás a los que están ahí a cargo nuestro. Me pasa con Amatista Cristal, que muchas veces está en el programa de invitada, que tiene cuatro niños y que siempre está como trabajando sobre este tema del reciclaje, reutilizar, tomar conciencia y los chicos son muy lindos cuando los ves que hacen su parte, ¿no? Por ejemplo, si generan residuos orgánicos, al compost. Si generan plástico, se separa para los plásticos. Sí. Si generan papel o metales, por otro lado, etcétera. Seguro que no es algo que va a cambiar el mundo, pero siempre es una semilla de conciencia. Y una semilla de conciencia puede dar frutos en el futuro. Y necesitamos esos frutos para el futuro. Porque si no hay frutos en el futuro, no, al final no hay futuro. Y en un punto muchas veces hablamos en el racimo perceptivo sobre temas relacionados a la tecnología, al avance de la tecnología, el futuro de la especie, nuestro futuro como especie. Y por supuesto que cuando se planifica un futuro ligado a la tecnología y a la inteligencia artificial, estamos hablando de un futuro que está lejos de tener conciencia sobre ciertos factores medioambientales que afectan a la vida biológica de los seres humanos. Porque nosotros somos seres biológicos, no somos seres que vivimos de una batería del material que sea. No, nuestra batería son los alimentos, nuestra batería es el agua, nuestra batería es el aire. Eso es lo que nos carga, el sol, por supuesto. Eso es lo que nos carga a todos. El sol es lo que está cargando constantemente a todo lo que tiene vida en este planeta. Y el agua, y es importante que se mantenga ese equilibrio. Después podemos hablar del equilibrio de las personas, el equilibrio de las sociedades, por supuesto, o de los desequilibrios. Y acá es un lugar donde se habla mucho de todos estos temas. Me refiero acá en el racimo perceptivo y por supuesto en Holística FM. Si hay un lugar donde se hablan temáticas que quizás no se encuentran en otro lugar, es en este programa y en este canal de Holística FM, al cual siempre le estoy agradecido por brindar este espacio y por también brindar los otros programas, porque todos los que formamos parte de este canal sabemos que
tiene su magia, que no es una iniciativa cualquiera, es una iniciativa que aporta mucha conciencia y aporta muchos clics para quien lo ve. Y cuando digo clics, no me refiero al clic de internet, al clic del like, al clic de me gusta, al clic de compartir. Me refiero al clic que sucede acá adentro. Y es un clic que de un momento al otro te cambia la perspectiva, porque puedes llegar a percibir cosas desde otro lugar y puedes llegar a expandir tu conciencia. Y eso es lo más lindo que nos puede ocurrir. Y que cuando uno es consciente de que está sucediendo esto, de que hay un despertar, de que hay una expansión, de que aumenta la vibración o que de golpe, clic, 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 es algo muy bonito. A ver quién dice Lili, buenas, cambiaste de locación, se ve muy bien. Sí, buenas, buenas Lili, gracias por escribir. Sí, sí, cambié de locación acá dentro de mi casa porque donde estoy, digamos, donde suelo estar, a veces la señal está muy floja y estoy como un poco alejado del router y ahí tengo un amplificador de señal, pero no siempre va muy bien. Y claro, no está bueno que el programa, que es 1 hora por semana, tenga problemas de transmisión. Justo se dio que tengo este espacio, ¿viste? Cuando uno se pone así como de remodelación en la casa, bueno, últimamente mucha, mucha movida acá en mi casa, positiva por supuesto, y tengo este espacio que no siempre lo tengo disponible, digamos por cuestiones de que uno pueda estar tranquilo para transmitir 1 hora. Y la verdad que va muy bien. Estoy cerca del router y eso implica que el programa salga fluido, sin cortes y como me gusta a mí, le gusta a Cristian desde el otro lado y le gusta a todo el mundo. Por tener un programa así, normal, es todo lo que uno quiere, tener un programa normal. Acá han habido todo tipo de interferencias tecnológicas y problemas de transmisión, tanto desde Buenos Aires, desde Barcelona, y después cosas de fuerza mayor como los paros nacionales o festivos, que te caiga una Navidad en lunes o Año Nuevo en lunes, como pasó el año pasado, y por ahí te corta la posibilidad de hacer el programa. Pero básicamente es eso, es buscar un espacio donde poder transmitir y poder estar tranquilo, porque es un momento de conexión, este es un momento de conexión para mí conmigo mismo, para mí con ustedes, ustedes conmigo, Holística FM con su público, el Racimo Perceptivo con Holística FM. Al final es un momento así muy interesante y me gusta que salga eso fluido, natural y dar espacio a lo que va saliendo en el momento. Por eso, como siempre les digo, si quieren comentar o quieren preguntar algo, es bienvenido. Acá no hay ningún libreto cerrado ni nada por el estilo. No, no es mi intención hacer un programa rígido. Los últimos programas del Racimo Perceptivo fueron bastante pesados, lo sé muy bien, lo sé muy bien. Están por ahí colgados en Holística FM, hace muy poquito se subieron, fueron bastante intensos y por eso también a veces uno está así como relajado y con ganas de transmitir eso, también la calma y la buena vibración, porque a veces uno toca temas difíciles, como los que se tocaron en los últimos programas, y eso no implica que uno lo haga desde el amor o desde la calma y la buena vibración, pero son temas difíciles, y estás hablando de gente pesada, de vibraciones pesadas, y bueno, de temas que afectan a las personas, me afectan a mí, te afectan a vos y afectan a las sociedades, afectan al planeta. Entonces, son temas que se pueden poner un poco así espesos y no los vamos
no los vamos a eludir, o no los voy a eludir personalmente. Siempre digo que el, el ver muchas veces el lado oscuro de la sociedad, el lado oscuro del sistema, el lado oscuro de las propias personas, el lado oscuro de uno mismo, es parte del proceso. Es parte del proceso de sanación individual, es parte del proceso de sanación colectivo, de sanación del planeta. Ahora mismo es muy importante recuperar, sanar mucho de lo que está dañado, porque si se pierde de todo, si se muere del todo, esto supone una problemática muy grande. Estábamos hablando desde el principio del programa del tema del medio ambiente, por ejemplo, y de cómo afecta el comportamiento de las sociedades humanas a la naturaleza. Esto de la basuraleza que les comentaba de la fundación esta que había visto, me parecía un término interesante, porque los que salen a veces a lugares naturales y se encuentran por ahí un bosque o una playa o cualquier tipo de entorno natural, una montaña, lo que sea, en el mar, en cualquier lugar, un lago, en un río, y ves basura, es, es algo muy fuerte y es algo que estaría bueno cambiar. Entonces, cuando aparecen iniciativas que ponen el foco en hacer retroceder esa basura y generar conciencia, proteger espacios, recuperarlos y protegerlos, me parece muy interesante. Me parece algo de primera necesidad, algo en lo que de verdad deberían estar trabajando los gobiernos o muchas de estas eh, corporaciones o emprendimientos que están siempre tan cercanos a los gobiernos. Me parece que esto sería un buen ejemplo y una buena iniciativa para enfocar sus fuerzas y su energía. Claro, no suele ser rentable, estamos hablando de ir contra las prácticas que son normales y es lo que tiene. Cuando algo no genera un beneficio económico, no suele ponerse en la carpeta de las actividades o los proyectos a realizar. Pero de alguna manera hay que empezar a tomar conciencia y saber que se necesita hacer que el beneficio o generar un beneficio que sea directamente para la naturaleza, porque si la naturaleza se beneficia, nos beneficiamos nosotros. No sirve tener un mundo contaminado y autodestructivo en constante avance de destrucción y tener zonas protegidas por ahí que al final son solo accesibles para gente muy pudiente. Esto es algo muy fuerte que se parece mucho. Hay una serie en Netflix brasileña, solo vi un capítulo, pero es un poco esa la temática, la del 3%, que, que soy solo un 3% de la población mundial que está en un lugar que es como un paraíso y el resto de la población mundial se está matando por sobrevivir y compitiendo para llegar a ese lugar, donde pueden ir solo unos elegidos. Es, bueno, es una temática que parece muy loca, pero es hacia lo que se está dirigiendo esto. Y no está bueno, no está bueno. Entonces, ¿cómo poder generar un cambio? ¿Cómo poder generar un cambio con las herramientas que tenemos? Bueno, hay un montón de posibilidades. En lo individual, siempre lo hablamos acá y son cuestiones que uno puede ir analizando, que son ir modificando hábitos, ir cambiando el enfoque sobre un montón de situaciones.
pero al final es una cuestión de vibración. Es vibración que uno recibe y vibración que uno emite. Entonces, si por ejemplo estábamos hablando de que los medios de comunicación pueden contaminar, por ejemplo, con el tema de la información, las noticias y todo esto, bueno, por ahí, racionar o evitar por completo recibir esta vibración puede ayudar a que uno esté menos estresado, menos tenso, menos predispuesto a estados de temor, de ansiedad. La alimentación. A veces simplemente un alimento que uno come te puede generar un estado de malestar intenso y bajarte la vibración muchísimo. Como por el contrario, algo más ligero, más nutritivo, te puede aligerar y darte más fluidez. A ver qué dice Agos. Dice, en Argentina también se intenta reciclar, pero siento que las personas aún no tienen mucha conciencia de cómo reciclar correctamente, entre comillas. He visto muchas personas que tiran cualquier tipo de desecho en los tachos de reciclaje. Sí, esto, esto es un tema, porque al final tener los diferentes contenedores de reciclaje y ir tirando cualquier cosa en cualquiera, está bien que luego pueden decir que vieron en tal documental que eso todo va a un mismo lugar y no sé qué, pero siempre la intención cuenta al final. Si uno está trabajando el hecho de poder generar un cambio positivo y de dar un ejemplo, todo empieza por la intención. La intención de decir, bueno, voy a separar estos elementos para hacerle menos daño a la naturaleza, para poder aportar algo. Todos estos desechos después van a un lugar donde se separan, porque lo que hablábamos antes en ese programa especial sobre la basura que habíamos hecho recién perceptivo, donde se mostraba que había una guerra comercial sobre la basura entre, por ejemplo, Estados Unidos y China, porque China había dicho basta a los contenedores de Estados Unidos de basura, así toda mezclada, como lo que está diciendo ahora mismo Agos que sucede en Argentina. ¿Qué pasa? Si la basura está separada correctamente, se puede reutilizar de buena manera. Por ejemplo, lo que hablaba al principio del programa de que está pasando acá en España, con el tema de los plásticos, se están haciendo tejidos, con las mismas botellas se termina haciendo un tipo de tejido que se reutiliza para hacer mochilas o hacer ropa y otro tipo de cosas, de elementos que se pueden crear a partir del plástico reutilizado, que es plástico que no hay que estar otra vez invirtiendo un montón de energía, de petróleo y todo esto para producirlo. Entonces, cuando empieza esta guerra comercial, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, que todo lo dispara el presidente de Estados Unidos, cuando empieza con las restricciones al acero, es una guerra comercial. Resulta que el sexto o el séptimo producto nacional de exportación de Estados Unidos a nivel nacional es la basura. La basura es al final un producto que se vende. Y por ejemplo, China lo estaba comprando porque es- esto lo estaba reutilizando y al reutilizarlo genera nuevos productos para la venta. El famoso Made in China o Made in China, que hay por todos lados tiendas de productos chinos o productos chinos. Estos productos chinos muchas veces vienen de esta basura que se compra y se reutiliza. Pero ¿qué pasa? Cuando los de Estados Unidos se ponen así muy pesados y con restricciones comerciales, los chinos de golpe dicen, bueno, ahora
no te vamos a comprar más esta basura así, ah, que está todo mezclado, por ahí una botella de plástico con colillas de cigarrillo y cosas así, sino la basura separada y, y todo en su correcto orden. Claro, esto implica horas de trabajo de un montón de gente ahí separando basura. Y en el primer mundo, por ejemplo, en España o en Estados Unidos, se evita mucho esto y al final se prefiere meter todo en contenedores y venderlo al tercer mundo y que ellos lo compren a precios mínimos y, y hagan su trabajo. Bueno, se, que China no compre todas estas cantidades de toneladas, y estamos hablando de muchísimo, sino que compre solamente lo que esté bien separado y a su vez diciendo que si encuentra esto que esté mal, devuelve en contenedor, está generando un descalabro ahora mismo, pero bueno, siempre aparecen economías emergentes dispuestas a comprar, sobre todo en el sudeste asiático. Más allá de todo esto, lo que quiero decir es que ahora el proyecto del que hablaba, que está sucediendo en España, está reutilizando todo el plástico y todos estos elementos por ahí de metal y esos que están bien separados, de aluminio y todo eso, dentro del territorio español para generar, y del territorio europeo también, porque ahora se estaban expandiendo, para generar ropa y, bueno, calzado, mochilas, todo tipo de elementos a partir de materiales que vienen de plástico que estaba en el mar o el plástico del consumo diario de las sociedades. La iniciativa es buena, empieza a generar conciencia, empieza a generar puestos de trabajo y empieza a generar una economía autosostenible en un punto. Es algo que me parece positivo y me parece que si se aplicara a nivel nacional en países como por ejemplo Argentina, podría generar un cambio de conciencia por un lado, en cosas básicas como el reciclar correctamente, podría generar puestos de trabajo y podría generar elementos para darle a la sociedad, sobre todo a los que los necesitan. A ver, veo que escribió Julián Blanco. Dice, hola Rómulo, aquí desde Buenos Aires, un gran abrazo. Hola Julián Blanco, gracias por estar ahí, un abrazo grande, me alegra mucho saber que estás. Estamos ahí otra vez hablando de cuestiones relacionadas con el ser consciente de la basura que uno genera, del daño que hay en el medio ambiente y, y de lo que se puede aportar. Al principio del programa, no sé si lo viste desde el principio, pero bueno, estaba hablando de un proyecto que hay acá en España que me pareció súper interesante, que a través de esto, de los elementos de basura plástica sobre todo, se crearon un par de empresas que son parte de una fundación y que están reutilizando esos materiales y creando elementos útiles a partir de los desechos. Por supuesto que lo estaba mirando y les comentaba antes que lo están vendiendo a precios bastante caros y que está bien porque seguro que hay gente que se lo puede permitir y que a su vez, al vestir eso, está generando un cambio de conciencia en su propio entorno o con la gente con la que se relaciona. A su vez, ese dinero que se recauda va financiado o financia estas campañas de recuperar espacios de tierra o de agua libre de residuos. O sea, me parece una iniciativa excelente. Y lo que estábamos hablando es que este tipo de iniciativas, para mí, siempre hablo desde mi punto de vista, deberían ser tomadas en cuenta a a nivel local o nivel nacional. No tanto por fundaciones, sino por los propios gobiernos. Porque si algo que hacen los gobiernos es fomentar la contaminación, porque es histórico el daño que se hace a través de
llámese minería, llámese industria, etcétera, y se contaminan ríos, y se contaminan lagos, los mares están llenos de porquería, la tierra jodida, todo va poniéndose peor. Y esto afecta, porque si hay sequías, o hay incendios, o hay por ahí tormentas fuera de lugar, tornados, huracanes y todo tipo de desastres naturales, está relacionado concretamente a la acción humana. Está muy relacionado, pero demasiado, demasiado, tiene demasiado que ver uno con lo otro, o uno con la otra, no sé cómo sería más correcto decirlo, pero siempre se puede llegar a buscar fórmulas de hacer el menor daño posible, tener una intención positiva, porque la intención es todo. Si uno tiene una buena intención, al final, esto es como lo de la ley de la atracción, que muchas veces se habla, ¿no? De pienso en positivo, atraigo lo positivo. Si tengo una intención positiva, al final voy a atraer intenciones positivas. Y, y así es como empiezan a suceder cosas bastante inesperadas. Y cuando uno toma un compromiso, cuando uno realmente se compromete con algo, no sé, me comprometo conmigo mismo de que voy a intentar ser más consciente, ser más humano realmente dentro de lo positivo, sentir más al humano, esto que hablamos a veces de la empatía. Y esto es un punto de partida muy, muy bueno, porque a partir de acá cambia todo. Siempre uno se puede desviar en cuestiones que siempre están ahí, que si lo político, que si lo económico, que si lo religioso, que si esto, bueno, es parte del juego, todo está ahí, todo te va desviando. Pero dentro de ese desvío se puede ir aprendiendo, aprender de los errores. Todos cometemos errores o caemos atrapados en los errores de los demás. Al final es lo que muchas veces digo acá, que no me gusta, no me gusta mucho el rollo de la política y todo eso, y creo que sus errores nos atrapan continuamente a todos. Muchas veces hay aciertos, pero claro, por ahí por un acierto hay 5 errores, o por ahí por un acierto hay 2 errores, pero normalmente la cantidad de errores o horrores suelen ser más que la de los aciertos. Me refiero a cómo afecta las acciones y las decisiones que toma a la mayoría de la gente. Entonces, cuando se ve que muchas veces, en vez de reducirse la pobreza, aumenta, y esto no solo pasa a nivel nacional o local, sino que empieza a pasar a nivel global, esto es una problemática que para mí no tiene sentido. Cuando se ve todo lo que hay ahí como recursos y como potencial, es ridículo, es ridículo. Cuando, bueno, uno se puede dar cuenta que, no sé, la cuarta parte de la riqueza mundial está en paraísos fiscales y todas estas cosas, claro, no se puede hacer mucho. Cuando el egoísmo es la norma, la inconsciencia es la norma, no se puede hacer mucho. Pero cuando uno empieza a avanzar dentro de pasos de tomar conciencia, ser responsable de uno mismo, ser responsable de los que están cerca de uno o a cargo de uno, la cosa empieza a tomar otro color, la perspectiva empieza a ser diferente y se puede ver que
incluso los errores, en lo individual sobre todo, tienen su porqué, tienen su sentido. Porque si uno se da cuenta del error que cometió, o de los errores que cometió, o de los errores que está cometiendo, o los errores que puede cometer, eso es un momentazo, es algo muy, muy, muy lindo, muy positivo. Porque no estás cayendo en esto del, del ignorar lo que sucede y tomar siempre estas experiencias como un aprendizaje. Porque de ese error se puede aprender algo que el día de mañana no te va a volver a suceder. Y a su vez, eso puede ser el punto de partida de algo totalmente nuevo. Y que a veces uno se da cuenta que está siempre repitiendo el mismo error. Esto es algo muy karmático de lo que estoy hablando, ¿no? De que el mismo error o el mismo horror se repite en un montón de situaciones diferentes, con personas diferentes o en lugares diferentes, en momentos diferentes. No me puede ser esto de me pasó tal cosa en el trabajo, me pasó tal cosa con una pareja, me pasó tal cosa con un amigo, me pasó tal cosa cuando estudiaba o cuando estudio o donde estoy estudiando. Y al final te das cuenta de que siempre es la misma cosa, pero con personas diferentes o en lugares diferentes. Y cuando uno reconoce ese patrón, cuando esa experiencia viene, la empezás a manejar de otra forma. Y el poder manejarla de otra forma te cambia la perspectiva y te enriquece, porque estás, a- no solo aprendiste la experiencia, sino que estás tomando caminos nuevos, inesperados. No estás repitiendo el bucle, dando la vuelta a la rotonda y saliendo siempre por la misma salida, sino que vas por otra ruta nueva, novedosa y que te hace crecer. No sé, casualmente hoy justo hice una siesta antes de hacer el programa y tuve un sueño así intenso, intenso, intenso. Y, y en ese sueño lo que me estaba dando cuenta es que estaba marcando límites. Me venían situaciones, me decían, "No, una persona que, bueno, quiero, una persona que estaba en mi casa me decía que era una persona que no está, que estaba, apareció en el sueño, era una persona, como pasa estas cosas en los sueños, ¿no? Que aparece gente o lugares. Una persona X, porque no sé ni quién era, estaba invitada en mi casa en el sueño y me traía a otra persona. Y me decía, bueno, y se viene esta persona. Y en el sueño me decía, no, no, esta persona no viene, porque las cosas no son así. Y a su vez me golpeaban la puerta en el sueño y me traían animalitos y me decían, te los voy a dejar en tu casa porque eh, tengo que traerlos a tu casa. Y claro, parecía como muy inocente todo, y luego le decía a la persona, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Cómo vas a venir a dejarme animales a mi casa así porque así? Y claro, parece todo muy raro, pero en el sueño que me di cuenta es que estaba marcando los límites, es decir, no quiero ser yo quien elige quién entra en mi espacio y quién no, no que las cosas sean así. Claro, esto tiene mucho que ver con cosas que pasan en la vida y que te dejan un aprendizaje. En mi caso, el hecho de poder marcar los límites y el hecho de poder decidir quién entra en tu vida y quién no, bueno, es un tema bastante importante para mí, porque mm, muchas veces el saber decir que no, o el saber decir esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero, parece fácil, pero es un proceso que uno puede tardar un cierto tiempo en aprenderlo, en poder, sobre todo cuando uno tiene
su propio hogar, me refiero. Y su propio hogar no necesariamente es su propia casa, como me pasa a mí, sino me refiero a uno mismo, a uno y su propio cuerpo. Quiero decir, cuando uno considera a su cuerpo o a sí mismo como si fuera su propio hogar, también es importante poder elegir correctamente quién entra y quién no entra. Me refiero a, ¿no?, situaciones de pareja o amistades. Son temas que quizás cuando uno es más joven, todo es muy inconsciente en un punto a veces de, bueno, las amistades o las relaciones, pero después te das cuenta de que todo va dejando su huella y y que todo afecta a tu propia vida. Y por supuesto la vida de los demás, pero que a veces el tomar una decisión correcta sabiendo decir que no de antemano o sabiendo decir esto no es lo que quiero de antemano, puede cambiar el curso de los hechos. Y muchas otras veces el no tener miedo de decir que sí, o realmente decir, sí, quiero ir por este lado, o quiero que esta persona sea parte de mi vida, puede también afectar positivamente al propio hogar, ¿no? El hogar. Entonces siempre el concepto de hogar es muy interesante porque uno lo puede tomar como uno consigo mismo, con su propio cuerpo, su propia existencia, uno con su propia casa, su propio entorno, uno con su propio pueblo, ciudad y por supuesto el planeta, por supuesto. Y acá es donde venimos al principio volvemos a lo que estábamos hablando del principio del programa, el hecho de ser consciente de la contaminación, del daño que uno genera y todo eso. Y eso que nosotros hacemos y que podemos tener conciencia para con el planeta, también tiene que ser algo en lo que está bueno pensar y mirar hacia adentro y hacia nosotros. Porque si nosotros nos contaminamos, también nos estamos generando un daño a nosotros mismos y nos estamos acortando la vida, porque hay ciertas acciones que generan unas reacciones irreversibles. Por ejemplo, lo que se ve claramente del tema del cáncer, que podemos decir también que es como una epidemia. Y es una epidemia o una enfermedad que está generando mortalidad a gran escala a nivel mundial, producto de los hábitos que tenemos. Hábitos que pueden ser ligados a lo alimenticio, hábitos de consumo de todo tipo y a la contaminación. Porque si el aire no estuviera tan jodido, si el agua no estuviera tan jodida, si la tierra y los alimentos no estuvieran tan jodidos, seguramente no habría tanta incidencia en nuestros cuerpos de esta temática. Entonces, bueno, siempre son temas para darle vueltas, para hablar, para pensar sobre todo y para tener en cuenta en el día a día, en el día a día de uno y en el día a día de la gente con la que uno vive. A ver, ¿qué dice Oscar? Ahora me voy a servir un matecito, Oscar, un momento que lo tengo acá, me está hablando, me está diciendo, tómate un mate. Oscar, dice Rómulo, ¿crees que podamos solucionar el tema de los desperdicios de alguna manera? Vi un prototipo de aparato que chupa la basura de los mares. Mirá qué interesante. Bueno, hola Oscar, gracias por escribir y por tu pregunta y también por tu comentario del prototipo que viste. Por supuesto que creo que se puede solucionar, por supuesto. O sea, no tengo ninguna duda al respecto. Ahora, esto implica
que mucha gente, en, bueno, sobre todo, hablemos de un país, por ejemplo, no sé, Argentina, porque vengo de ahí, de Argentina, soy argentino y mucha gente que me sigue de Argentina, entonces voy a dar el ejemplo de Argentina, pero podría ser el ejemplo de España, podría ser el ejemplo de cualquier parte de este mundo. No voy a hablar ahora del planeta Tierra como un conjunto porque por ahí sería como muy ambicioso o muy utópico, la verdad, con la realidad. Pero si pudiéramos enfocarnos concretamente, por ejemplo, en Argentina y generar un grupo de trabajo, que esto, primero, no tendría que tener intereses económicos relacionados a ninguna corporación ni gente que se quiera acá. El beneficio es para la tierra, por la tierra y para la tierra, madre naturaleza, y, y estamos hablando de recuperación y de regeneración. Entonces, por supuesto que se puede solucionar, pero hay que poner lo mejor de lo mejor al alcance. Todo lo que se pueda poner, como por ejemplo ese prototipo de que chupa la basura de los mares, si está probado que funciona y que puede llegar a hacer ese trabajo sin afectar la vida del ecosistema, tendría que ser algo que se puede utilizar. Pero muchas veces el hecho de poder tener grupos de trabajo, que es lo que está pasando acá en España con el proyecto que les comentaba, grupos de trabajo que se enfoquen en áreas concretas para recuperar la basura que está ahí. Por ejemplo, en los mares de España, muchos de los plásticos que se estaban recuperando y se estaban reutilizando crear, para crear esta ropa y mochilas y calzado, viene de lo que los pescadores sacan, porque los pescadores cuando sacan todo ese pescado del mar, ese pescado viene con latas, botellas de plástico, bolsas y todo tipo de residuos que si se separan, se están recuperando. Entonces, por eso también, cuando uno ve estos prototipos que chupa la basura de los mares, está bien si funcionan de una manera responsable con la vida. Porque si por ahí, por chupar la basura, está generando un daño, bueno, estas cosas siempre se tienen que mirar, pero sí creo que se pueden solucionar, porque hay gente muy capaz y hay mucha gente con ganas de ayudar en estos temas. El tema, el tema, valga la redundancia, es que no siempre se ponen recursos en favor de estas acciones. Y muchas veces cuando se ponen recursos en favor de estas acciones son puro marketing de campaña y tratar de darle imagen. No son acciones que realmente se tomen en cuenta. Entonces, si realmente se pudieran poner gente a trabajar en este tema de manera desinteresada, me refiero desinteresada en cuanto a generar un beneficio económico para un grupo de personas o empresas, sino para la tierra. Eso generaría conciencia y empezaría a haber un cambio positivo del cual se podría llegar a aprender también y a replicar en otros lugares. Pero es un tema bueno, para concretamente ponerse a hablar de esto y trabajarlo y, y a partir de ese trabajo generar ideas. Si hay algo que nos caracteriza a nosotros los humanos es que tenemos ideas, creatividad y esto es algo que es muy nuestro y que al final parece que estuviéramos lobotomizados y como zombies avanzando por la vida esta sin sentido, cuando el sentido está ahí, el sentido de que la naturaleza somos nosotros, nosotros somos la naturaleza. No es la naturaleza por un lado y nosotros por el otro. Nosotros somos parte de todo esto. Y si nos lo tomamos en serio, puede ser nuestro,
aliciente, nuestro combustible para ir hacia adelante y poder generar un ambiente más positivo para nosotros y para los que vendrán, o los que están viniendo, o los que están ahora y que son pequeños. Siempre son temas para mí muy, muy, muy interesantes, los de el hecho de todo lo que implique recuperación, regeneración, sanación de la tierra es la misión, es lo que tenemos que lograr, porque si no, nos estamos yendo lejos, lejos de lo que es la vida, y nos estamos yendo más hacia la distopía, más hacia esto, el mundo tecnológico y la tierra para los robots que para los humanos, porque no estamos generando vida así como estamos yendo, estamos generando destrucción. Bueno, ya me llegó el toque acá de Cristian. Estamos llegando al final del programa. Les agradezco mucho a los que estuvieron del otro lado por acompañar. Todos los lunes vamos siguiendo haciendo Racimo Perceptivo, tratando de generar cambios positivos, generar conciencia y siempre también observar la situación, observarnos. Tal vez, a veces, como ya saben, esto se pone un poco intenso, mis puntos de vista pueden ser, o mi subjetividad puede ser muy, muy dura, pero es lo que toca. A mí me parece que no se puede ser siempre condescendiente con lo que genera destrucción. Creo que podemos ser más responsables y podemos ser creativos y a partir de esa creatividad generar todo lo nuevo y todo lo constructivo. Es lo que se necesita y sobre todo se necesita que aprendan las nuevas generaciones, que tengan esa semilla de conciencia y que esos frutos puedan crecer y madurar en el futuro, porque si no, no hay futuro. Y es algo muy bonito pensar, sentir que hay futuro. Y por supuesto que lo creo y que lo siento, pero necesitamos esto, de esta conexión y de esta sensación de que sí se puede y de que tenemos muchos tenemos mucho para aportar y para darle al planeta y a nosotros sobre todo y a los nuestros. Cristian ya me marcó que estamos en la hora, acá están sonando las campanitas, llegamos al final de otro programa del Racimo Perceptivo. Les agradezco, como les decía, el haber acompañado. Espero que tengan una semana muy positiva y que vuelvan a estar aquí del otro lado el próximo lunes a la misma hora por este mismo canal, Holística FM. Muchas gracias a Cristian, que estuvo del otro lado con la operativa, la producción técnica. Y me voy despidiendo. Seguimos en contacto. Un abrazo grande. Hasta pronto.